Hoy la temática que les queremos traer es el tema de cómo diferenciarnos y eso cómo se relaciona con enraizar nuestro proyecto. La diferenciación tiene que ver, o la diferenciación es una estrategia, diría yo, para que nos recuerden. Y nosotros podemos crear una marca personal genérica, ¿sí? Que no genere recordación, justamente porque no tiene una diferenciación. O sea, cuando nuestra marca personal habla como otras marcas personales que haya por ahí, pues no nos vamos a separar, no nos vamos a diferenciar y por lo tanto, pues entonces pertenecemos como al grupo de los que hablan de lo mismo, un poco eso es lo que pasa. Entonces, la marca personal de por sí no te diferencia, pero si en tu marca personal hay una diferenciación, o perdón, repito, la marca personal no hace que tengas recordación necesariamente, puedes tener una marca personal y, digamos, pasar al olvido un poco, pero si tienes una marca personal con una diferenciación clara, pues ahí ya va a ser más difícil que te olviden, ¿sí? Y la diferenciación suele ser a veces un poquito polémica justamente por eso, porque pues te divide, te pone en un posicionamiento. Entonces yo no pienso igual que este grupo de personas y por lo tanto me posiciono acá, con lo cual soy distinta, ¿vale? Eso también tiene que ver con la diferenciación. Entonces también no nombraste la palabra exacta como del posicionamiento, pero justamente pues hace parte del posicionamiento el marcar la diferencia de decir esto sí y esto no, y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Dicen por aquí en el chat, ser auténticas, dice Miriam, sí, el, la diferenciación tiene que ver con ser auténticas porque al final como seres humanos todos somos diferentes. Lo que pasa muchas veces es que el ser auténticas a veces no es suficiente en el sentido en que somos auténticas, pero no comunicamos qué es lo que nos hace auténticas. Entonces nosotras nos sentimos de alguna manera diferentes, porque claro que lo somos, pero al no comunicarlo a través de nuestros mensajes, a través de nuestra marca, pues las demás personas no necesariamente se dan cuenta de esa diferenciación. Entonces, una parte del diferenciador es que hay que comunicarlo para que efectivamente sea relevante, ¿sí? Porque podemos ser auténticas, que eso ya es un trabajo porque cuesta decir, bueno, voy a mostrarme cómo soy, pero el siguiente trabajo es no solamente serlo, sino además saberlo comunicar, ¿vale? Y de una manera que los demás también entiendan a qué me refiero. Porque a veces también lo que pasa es que comunicamos nuestra forma de ser auténtica de una manera tan general que para los otros no es claro cuál es la diferencia versus los demás. ¿Mm? Yo he ido abriendo canal de canalización para que el paciente recuerde cada sesión como única, sumado a las terapias holísticas, pero aún no tengo una marca tampoco y siento que me falta llegar a más personas, pues me muevo voz a voz hasta ahora. Vale, entonces aquí, por ejemplo, es algo también importante porque el diferencial no solamente es de marca, sino es de la forma como hacemos las cosas, ¿no? Entonces, si yo voy a donde varios terapeutas y hay uno que tiene un diferencial grande, como paciente seguramente pues me acordaré por X o Y motivo. Entonces, el diferencial no solamente es con lo que mostramos hacia afuera, sino con el servicio que prestamos. Lo que pasa es que si solamente hace parte del servicio que prestamos, y no hace parte de la comunicación, pues hasta que la gente no prueba nuestro servicio no va a saber el diferencial. Con lo cual estamos como manteniéndolo en una cajita cerrada, o sea, como que no lo mostramos. Simplemente el que llega y pasa por nuestro servicio lo va a saber, pero los demás no lo van a saber, con lo cual vamos a perder una oportunidad de captar a más clientes. ¿Sí? Entonces es importante que sea interno, externo y para eso necesitamos hacerlo en nuestro servicio, pero luego también comunicarlo. Y eso pasa mucho, pues que al final, por ese diferencial, tenemos un buen voz a voz, pero lo que tú dices, mm, te falta llegar a más personas justamente porque se queda ahí en ese voz a voz. Entonces, aquí también quisiera hacer una aclaración porque tú pones, aún no tengo una marca y para diferenciarnos no necesitamos de una marca, ¿vale? No hace falta tener un logo, no hace falta tener como colores definidos, tipografías definidos, un look para redes sociales para que nos empecemos a diferenciar. ¿Sí? La diferenciación no necesariamente
pasa por la marca y no necesita de una marca para que se note. ¿M? La diferenciación pasa es más como por el discurso de lo que compartimos. Vale. Dice Miriam, conocerte y conocer tu servicio y su valor. Sí, totalmente. La mejor forma de que te recuerden es siendo auténtica en tu entrega, no copiar. Claro, es lo que decía del servicio. Ahí faltaría, Miriam, entonces, la parte de comunicarlo fuera de tu servicio. O sea, que no sea algo que solamente noten cuando, digamos, te pagan y son tus clientes, sino externamente. Dice Marianelli. Hola, muy buenas tardes. Para mí, diferenciarse de la mayoría es ofrecer los dones que solo tú posees al servicio de otras personas. Total. Eso también tiene mucho que ver y para eso también nos va a servir seguramente la meditación, porque justamente el reconocer los dones únicos que tenemos tiene que ver como con que podamos enraizar nuestro proyecto en los dones que tenemos en la experiencia de vida, en todos esos procesos que son únicos de cada uno de nosotros, porque nadie ha tenido una vida igual a la nuestra, nadie tiene los mismos dones que nosotros, y cuando podemos observar eso, pues ahí podemos sacar justamente cuál es esa diferenciación que tenemos. ¿Mm? Entonces, de hecho, ahí es donde empieza, como que el paso uno para empezar a identificar cuál es nuestra diferenciación es que empecemos a enraizar el proyecto y que veamos justamente eso que tú dices, los dones, la historia, todo, como que recojamos toda la experiencia que hemos tenido hasta ahora. En estos días estamos en un espacio, nosotras y una mentora decía, es la tarea más importante que puedes hacer de marketing es conocerte, porque ya cuando te conoces, entonces justamente pasa esto, ¿no? Tienes tu diferencial porque ya estás mucho más claro con quién eres y cuál es tu autenticidad, quién eres tú, qué servicio puedes prestar tú que nadie más. Y ahí entonces está como el piso base sobre el que puedes construir el resto. Eh, Luego dice Patricia, creo que intentando hacer una diferencia, dando siempre lo mejor de mí desde mi esencia. Claro, ahí el tema de la esencia está también ligado con lo de la autenticidad. Eh, y de nuevo, ahí quedaría faltando como la patita de no es solamente reconocerlo en nosotros y ser auténticos, porque pasa mucho esto que es como, no, ser desde mi esencia y ser auténtica. Vale. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo yo lo identifico? Porque claro, si yo digo, no, es que mi diferencial es ser auténtica, y tú dices, no, es que mi diferencial es ser auténtica, no estamos haciendo lo mismo porque tu yo auténtico y mi yo auténtico son distintos. Pero si yo digo, es que mi diferencial es ser auténtica, el otro, el tercero que me está escuchando, no sabe qué es esa diferencia, porque no sabe qué soy yo cuando soy auténtica, qué ofrezco yo cuando soy auténtica. Entonces se queda como en una palabra que dice algo, pero realmente no está comunicando, no está transmitiendo nada. ¿M? Entonces es definir en palabras como mucho más claras, vale, yo cuando soy auténtica soy A, B, C, D. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo hago, esto es lo que no hago, y así como concretar en algo que cuando lo comunico el otro entienda y sepa de qué estamos hablando. ¿M? Que si yo lo explico, todo el mundo asuma lo mismo, ¿sí? Luego dice Elvira, me parece que tiene que ver con encontrar una sensibilidad o competencia colateral que te identifica y estás dispuesta a entregar a otros como algo único y exclusivo. Sí, justamente eso, es como mm, pasa por las competencias, pasa por la esencia, pasa por los dones, pasa por ser auténtica y de todo eso como que se junta y se define en unas palabras concretas que luego es importante comunicar afuera y expresar a través de nuestro servicio. ¿Vale? Entonces, primero es un proceso interno en donde yo veo todo eso y luego lo puedo definir en unas palabras claras que pueda comunicar hacia mi audiencia para que llame la atención de sus potenciales clientes y luego también hace parte de la forma como yo entrego mi servicio para que las personas que experimenten mi servicio también perciban ese diferencial del que yo hablo y cuando pues hagan el voz a voz, esté como todo en línea, ¿no? Que todo sea coherente, como lo que yo encontré, lo que comunico y lo que experimenta la persona.
Dice Marcela, súper claro lo que comentas de comunicar. Claro, es que eso es lo que nos pasa mucho y yo también siento que eso es un tema como, voy a ponerlo así, como de herida más femenina, o sea, como de nosotras, como de tenemos un diferencial porque somos muy poderosas haciendo algo, pero como por una humildad que también es un poco de miedo y por no reconocernos y por no valorar ese diferencial porque a veces es difícil, porque como que en nuestra vida ha estado siempre, entonces nos parece que es súper normal. Y luego, entonces, por esa humildad o por los motivos o los miedos o los bloqueos, no comunicamos ese diferencial. Entonces, casi que no comunicarlo es igual a no tenerlo, porque si los demás no lo están pudiendo percibir, es casi como si yo no lo tuviera. Entonces, es importante comunicarlo y eso se nos olvida muchísimo. Em, Luego dice Diana, una pregunta, ¿el storytelling tiene algo que ver con el diferencial? No y sí. O sea, el storytelling nos ayuda a poder narrar ese diferencial. Porque el storytelling realmente pues es como el arte de contar historias. Entonces, yo con las historias pues puedo contar acerca de mi diferencial, puedo contar acerca de mi marca, puedo contar acerca de mis servicios, puedo contar acerca de mi experiencia para que las personas entiendan por qué yo soy la persona ideal para atenderlas en el proceso que ofrezco. Sí, entonces el storytelling es una herramienta para poder comunicar las cosas que yo necesito comunicar de mi marca. Y también la forma como yo haga storytelling me va a posicionar, ¿sí? Porque el storytelling normalmente tiene unas características como por ejemplo el tono, ¿sí? Entonces si soy súper directa, si hablo como súper ensoñada, si yo qué sé, si soy seria, si soy divertida. Y entonces eso va a hacer que ese storytelling se asocie a unas características y esas características se asocien a mi marca. Entonces, de alguna manera, el storytelling es como si la marca fuera una persona, pues el storytelling sería cómo habla esa marca, ¿no? Cómo habla esa persona. Y entonces la rodea de unas características que también ayudan al posicionamiento y ayudan al diferencial. Porque, por ejemplo, si mi storytelling es divertido y otra persona tiene un storytelling serio, pues entonces ya empiezo a diferenciarme, ¿no? Como tú eres divertida, tú eres seria. Dice Marianelli, me encanta todo este aporte que están brindando chicas, pero me quedan dudas respecto a cómo comunicar nuestros dones y autenticidad en nuestro mensaje. Vale, entonces, el primer paso ahí es que los identifiquemos. Cuando no hemos identificado eso, lo que puede pasar es que se nos haga muy confuso, ¿sí? Como qué es lo que nos hace auténticas. ¿Qué es lo que, cuáles son nuestros dones? Si no puedo, si no lo veo, luego digo, uff, o sea, ¿cómo hago para poderlo comunicar? Porque no estamos viéndolo, ¿sí? Entonces, esa sería la primera pregunta. Creo que, o sea, la primera pregunta realmente es cómo identificar esos dones y cómo identificar qué es ser auténticas. Porque cuando eso ya lo tienes claro, entonces el comunicar ya se vuelve un poco más fácil, ¿sí? Por ejemplo, uno de mis dones es impulsar, ¿vale? Entonces, dentro de los textos de lo que yo escribo, siempre uso el verbo impulsar. Y una de las mentorías se llama impulso, ¿sí? Entonces, mi marca tiene que ver con ese don mío, que es impulsar. Y yo impulso independientemente de, o sea, los dones no tienen que ver solamente con el servicio, que eso es otro como error que cometemos. Los dones son cosas que nosotras hacemos sin querer, o sea, sin darnos cuenta. Entonces, yo impulso a mis clientas, pero también impulso a mis amigas, a mi familia, a las personas que me hacen preguntas y me consultan, como que es algo que he hecho siempre y es como no puedo evitar hacer eso. ¿Sí? Como me cuentas algo y yo automáticamente ya estoy haciendo preguntas que te impulsen hacia adelante. Entonces, es simplemente encontrar esos dones y o simplemente entre comillas, porque a veces no es tan sencillo lo que digo, como lo hacemos siempre y lo hemos hecho siempre, entonces como no, como así, no todo el mundo impulsa a los demás. Eso sería como la pregunta que yo me podría haber hecho. Pero cuando empiezas a notarlo, pues entonces eso, es como ya lo tienes y ahí ya lo empiezas a comunicar, ¿sí? Lo haces parte de tu marca, de tu comunicación. Y luego hay otra parte que tiene que ver con el posicionamiento y con el diferencial, que no tiene que ver con los dones y que tiene que ver como con los haceres, lo que yo sí hago y lo que no hago, lo que sí creo y lo que no creo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
una parte del diferencial de lo que yo ofrezco es que yo ofrezco a mis alumnas de la mentoría de impulso a que puedan vender sin necesidad de hacer contenido en redes sociales. Y esa es mi posicionamiento, ¿sí? Muchos mentores hablan de que necesitas redes sociales, necesitas una página web, y mi posicionamiento es, dentro de lo que yo creo y hago, es no necesitas redes, no necesitas página web. Entonces es como empezar a hablar también de lo que hago y de lo que no. No sé si, Mari, quieres poner como un ejemplo de la magia de tú, de lo que hacemos, lo que no, para que quede más claro con otro ejemplo. Lo voy a poner con mi ejemplo, y es, yo sano, o sea, uno de los dones que yo tengo es poder sanar a través de lo energético, y es ahí está o sea, el apellido es mi diferencial, porque hay muchas personas que sanan y además sanan de diversas formas, ¿no? Entonces, sanan porque, por ejemplo, con constelaciones, yo no sano con constelaciones, pero porque sanan el sistema familiar. Yo sano es a través del irme inconsciente y a través de en el inconsciente hacer movimientos y acompañado con el movimiento energético, entonces hago que, pues hago entre comillas, porque no lo hago yo, realmente lo acompaño, pero, o sea, puedo acompañar ese proceso. Entonces, ahí está justamente el diferencial de, o sea, primero yo tuve que identificar, es que mis dones es poder sanar, es poder ver cuál es el patrón, qué es lo que está, que a través de ver el patrón es que puedo ver lo que está en el inconsciente y luego puedo hacer y acompañar el movimiento para poder transmutarlo en algo que potencie a la persona y en el que saque la luz, ¿no? En el que brille por su propia luz. Y pues al final eso se ve reflejado también en la metodología que usamos en la magia de Tudón, en cómo comunica, o sea, de hecho, la magia de Tudón pues también tiene que, ya que hablamos de impulso, pues la magia de Tudón tiene que ver eso, ¿no? O sea, hacemos magia dentro del mismo proceso de la magia de Tudón para que tú puedas sanar y luego puedas, a través de esa misma sanación, puedas reconocer tus dones porque el proceso está así creado en donde tú puedes no te das cuenta que eso que sanas es también tu don, ¿no? Entonces ahí se hace como el link y luego ya pasa toda la parte de la comunicación que va con el nombre, va con eh, como el mismo proceso que ofrecemos, que decimos, y hasta con el diseño se ve, ¿no? O sea, como si ustedes ven el logo de la magia de tu don, pues no es como una letra robótica, ¿no? Es como, son unas manos, porque a través de la sanación se sana, son unas estrellitas que son como brillitos, ¿no? Entonces ahí está como todo esto. Y luego también está que parte del proceso de la magia de Tudor es tener una base sólida en donde uno pararse, que la base sólida es justamente identificar estos dones. Entonces ahí uno se para luego poder comunicar el don, ¿no? Y el mismo logo de la magia de Tudón, esto en realidad no lo pensamos así, pero hace parte de la magia de la creación, pues el logo de la magia de Tudón tiene siempre estas líneas debajo, ¿no? Entonces, como la misma base, o sea, está la magia, pero también está la base, que es esto que nos sostiene. Como que al final el punto es que todo el discurso de lo que ofrezcamos como que empiece a empatar ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la magia de todo, nosotros hablamos de una mentoría, porque sí, tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con definir el norte de tu proyecto, tiene que ver con tener claridad en a quién le vas a ofrecer, qué le vas a ofrecer, cuál va a ser la oferta que tú vas a hacer ante el mundo, pero es una mentoría terapéutica, justamente por ese posicionamiento también, porque para nosotros es muy importante pasar por la parte de la sanación para poder conectar bien con los dones y que ahí haya como un clic por lo que decía María antes, ¿no? Como que en el proceso de sanación tiene que ver todo con tus dones, porque al final tus heridas son las que tú pones al servicio. Entonces ahí es donde se hace el clic. ¿Sí? Entonces, todas las palabras que nosotros usemos para ofrecer nuestros servicios van como enraizadas en ese diferencial, ¿sí? Entonces, muchas veces el proceso que yo veo y que veo en varias y hablando con ustedes en estos años es como empezamos por la forma de las cosas, ¿no? Como el logo, la red social, la página web y todo eso es como la forma, la cara.
pero no tenemos claro en la parte del enraizamiento, que es qué exactamente ofrezco, a quién se lo voy a ofrecer y cómo me voy a diferenciar. ¿Sí? ¿Qué es mi promesa de valor? O sea, ¿cuál misión tengo yo y qué problema voy a solucionar en el mundo? Y luego voy a solucionar este problema. Hay mucha gente solucionando ese problema, entonces, ¿cuál va a ser mi diferencial? Y por ahí es que deberíamos empezar a crear la marca, o sea, o a crear el proyecto, ni siquiera la marca. Con eso claro es que podemos ya salir al mundo y decir como, hey, esta soy yo, esto es lo que ofrezco, este es el problema que soluciono y esta es la manera en que me diferencio. ¿Mm? ¿Por qué es tan importante la diferenciación? Y de esto no hemos ni entrado al tema, es porque si nosotras no nos diferenciamos y somos del montón, y ya les digo a qué me refiero con el montón, entonces la única manera de diferenciarnos que nos queda es el precio. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Yo soy coach de X disciplina. Entonces, como soy coach de X disciplina, todos los años de mi escuela se gradúan 100, 200, 500 coaches de X disciplina. Es decir, si nos ponemos así como críticos, todos los años salen 200 profesionales iguales a mí, porque lo que nosotros salimos normalmente a vender es eso. Vendo sesiones de coaching, vale, no es coaching. Sesiones de constelaciones. ¿Cuántos consteladores hay? Muchísimos consteladores. Entonces, si nos ponemos a vender la metodología, la herramienta que hemos aprendido, vamos a vender lo que venden todos los ex estudiantes de nuestra escuela, más todas las otras escuelas que enseñan lo mismo. Entonces, ahora, si yo soy un cliente y salgo a buscar, necesito un constelador. Pues habrá uno que me cobra 40, habrá otro que me cobra 50, habrá otro que me cobra 200, pero todos son consteladores. Con lo cual, pues ya veré yo por precio si me voy por el más barato, si me voy por el del medio porque el del más barato no me da confianza o si me puedo permitir el más caro. Entonces, el siguiente diferencial suele ser los años de experiencia. Entonces, el constelador tiene 10 años, el otro tiene 15 y el otro tiene 1. Pero si todos son simplemente consteladores, pues o me fijo en los años de experiencia o me fijo en el precio. Y entonces, si tenemos pocos años de experiencia, pues ¿qué pasa? Que nos toca cobrar muy barato. Y puede ser que, a pesar de que tengamos pocos años de experiencia, lo que estemos cobrando no represente realmente el valor que estamos generando en las personas. Entonces, por eso es muy importante que creemos ese diferencial, porque cuando nos diferenciamos, ya da igual los años de experiencia, ya da igual las herramientas, ya da igual todos mis otros colegas que tienen la misma herramienta, porque no estoy vendiendo herramienta, no estoy vendiendo años de experiencia, estoy vendiendo un diferencial. Y por eso es muy importante, porque si no, siempre vamos a caer en la trampa de competir por precio y pensar que entonces para tener clientes tenemos que cobrar más barato. La pregunta o el llamado con el que hicimos este café ritual fue cómo enraizarme en mí para destacar y diferenciarme de la competencia. Entonces, yo cerraría como conclusión con algunos puntos. Lo primero es que nosotras partimos de la base que no tenemos competencia, porque si cada uno tiene una historia y es una persona única e irrepetible, porque todos somos únicos e irrepetibles, pues realmente no hay competencia porque nadie puede competir con Claudia por ser Claudia. Nadie puede competir con Silvana por ser Silvana. Nadie puede competir con Elvira por ser Elvira porque no se puede. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el primer paso para poder saber cuál es nuestro diferencial es poder conocernos muy bien a nosotros mismos y saber allí en dónde están nuestros dones, en dónde está eso que nosotros hemos vivido que no ha vivido nadie más. Y no sé ahí, Andrés, si tú quieres agregar otros puntos, que me imagino que sí. O sea, la conclusión o la consecuencia directa de esto impacta en que podamos enraizar, pero la consecuencia visible es la confianza que nos va a generar eso a nosotras. Porque entonces, si yo sé cuáles son mis dones y si yo sé en qué me diferencio, voy a tener muchísima más confianza para poder cobrar lo que merezco.
No lo que me dice el mercado, no lo que me dice mi colega, no lo que me dicta la investigación de precios que hice con la gente que tengo alrededor, sino con lo que yo realmente siento que, o sea, sé que impacta a mis clientes, ¿sí? Y eso es algo que me duele de hecho mucho porque las veo mucho como en, bueno, ¿y cuánto cobro? Voy a preguntarle a mis colegas cuánto están cobrando para saber yo cuánto cobro. Y ese no es un referente de precio, porque nosotros no cobramos por horas, nosotros estamos cambiándole la vida a las personas, entonces tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cobrar es por el impacto que generamos. Y si tenemos un diferencial grande, porque tenemos un poder grande, ¿sí? Pues entonces, claro que podemos cobrar más. Y no requiere más años de experiencia, requiere es que nuestros dones sean potentes. Entonces, para poder cobrar lo que merecemos, también hay que sanar la herida del merecimiento, pero necesitamos esa confianza de saber, estos son mis dones, en esto me diferencio y sé que me lo merezco y entonces salimos de esa rueda de estar comparándonos con los vecinos a ver cuánto está cobrando para saber o sentir que estamos bien cobrando lo que estamos cobrando. Y esa es la manera también de garantizarnos mejor calidad de vida, porque evidentemente, si nos vamos por precio cada vez más baratos, porque cada vez hay más coaches, más terapeutas, más consteladores, porque esto cada vez está más de moda, pues entonces siempre vamos a estar cobrando peor. Y ese no es el punto. El punto es que nosotros podamos servir, pero que también nos podamos cuidar en ese proceso de servir. ¿Mm? Entonces creo que ahí también es el punto, ¿no? Como toda la confianza que ganamos en ese proceso de ver nuestro diferencial y de reconocer los dones que tenemos. La verdad que agradezco mucho este espacio de amor, de apertura, de recordarnos lo valiosas que somos siempre y en especial cuando atravesamos momentos difíciles, porque realmente cuando hacemos ese camino de las heroínas es cuando podemos mostrarle muchas cosas al mundo. Y me encantó el tema de que hay veces cuando queremos salir de la caparazón y de decir, bueno, es que podemos ayudar a otras personas y queremos entrar en todo este mundo digital, entonces allá afuera un montón de información, eso es un caos, entonces el tema de que entonces que la marca, que entonces cómo haces una reunión, que cómo haces, que entonces que llena tus redes sociales de contenido, o sea, una cantidad de cosas que lo abruman a uno en realidad, para no decir por dónde empiezo, pero muy chévere eso de que no nos detengamos mucho en la forma, en lo que pongamos allá de bonito y que todo eso, sino en fundamentar qué es lo que realmente cuál va a ser la transformación que le vamos a ofrecer a las personas y realmente eh, tener un sistema fundamentado, enraizado, donde nosotros con esos dones podamos ayudar a las personas en cualquier proceso de la vida que estén. Yo creo que es el objetivo principal. Entonces, les agradezco eh, por recordarme que sí es posible, porque cuando estamos en este tema espiritual, metafísico o que va más allá de la materialidad del dinero, porque afuera hay mucha gente ofreciendo muchas propuestas de que se hagan ricos, de que se hagan millonarios, de que una cantidad de cosas, entonces, pues vender eso es muy fácil, pero cuando le quieres decir a la gente que le estás ofreciendo que sea más espiritual o que vaya a sanar heridas, pues la gente dice, heridas, pues yo, ¿qué heridas voy a tener? O sea, la gente no está acostumbrada a ver esa oscuridad, no, es más, ni la quiere ver. Entonces, es una tarea más de valientes, la que nosotros pues estamos como haciendo porque, o queremos hacer, porque la verdad no es para todo el mundo. Entonces, bueno, adelante. Juntas, yo creo que puede ser más fácil, puede ser por lo menos más motivador. Gracias por tu compartir, es que es así tal cual. Afuera hay mucha forma y poco fondo, entonces siempre digo, como, es como empezar la casa con la decoración y no tener ni siquiera el terreno donde la vamos a hacer. Ajá. Entonces, primero empieza por ahí Ujú, y ya luego poco a poco se van a ir dando las formas, pero la forma va marcada por el fondo, ujú, no al revés. correcto. Y si llegaste hasta aquí, qué felicidad. Recuerda que también puedes participar en vivo. Para eso solamente tienes que entrar a nuestra comunidad de WhatsApp, Mujeres con Magia. Te dejamos aquí el link en la descripción. Y también si ya estás lista para ingresar a alguna de nuestras mentorías y dar un siguiente paso en tu negocio, pues te dejamos el link para que agendes una llamada de postulación. Por último,
suscríbete y dale like a este video para que también te lleguen las notificaciones de cualquier otro recurso que subamos más adelante. Un abrazo y espero verte pronto en nuestros cafés rituales en vivo.